que todo lo que ha venido pasando ha tenido su tiempo para tener que pasar. Sí, es un proceso, eh, como vimos desde el principio de las clases de Kabbalah, que hay un proceso de 6.000 años, el cual ya pasamos, ¿sí? Estamos en el sexto milenio, y este sexto milenio es el límite máximo para que la redención se lleve a efecto, ¿verdad? Bueno, disculpen, nos conectamos en la grabación, pero estamos hablando del grupo de eh, estudiantes de Kabbalah y aspirantes a Tzadikim, para hoy vamos a iniciar con la Séfira de Keter, que ya con esto concluimos el tema del estudio del árbol de la vida en su primer nivel. Y bueno, estamos en el momento de preguntas y respuestas. Y efectivamente, Gabriel, pues en el sexto milenio sabemos que el tiempo es flexible. Entonces, la redención siempre estuvo disponible, pero todo depende del grado de conciencia que la humanidad como especie tenemos. Algunas personas en lo individual han estado a un nivel elevado muy alto. En este caso, pues vemos a los tzadikim, pero se espera que un mínimo de personas, es decir, una masa crítica, tenga un brinco en el salto cuántico en la conciencia para que la Geula se dé. Y aunque el Mashiach ya está aquí, aún no se revela. Entonces estamos en el sexto milenio, como que también tiene que ver con los 6 etapas de la creación. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6, que estamos en el sexto milenio. Y el día 7 dice Génesis que Elohim, Yud-Heh Elohim vio que era bueno y descansó, pero no es que descansó, sino que llegamos a una etapa donde viene ya la redención final. De esto vamos a hablar mucho una vez que concluyamos el estudio del árbol de la vida. Vamos a hacer un resumen completo y vamos a entender el sentido de la vida y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Muchas veces entendemos desde el punto de vista intelectual que venimos a tener familia, a crecer, a estudiar, a hacer negocios y todo, que es parte de la vida, sí, pero no venimos a eso. Venimos a una cosa muy superior, pero desafortunadamente se nos ha olvidado. Así que ese asunto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Gracias, Chava. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Yo quisiera que nos explicaras un poquito más acerca del difamador que divide a los íntimos, aquel que siempre está, claro, de las razas, ¿verdad? Que está dividiendo a las personas, a las familias. Y cuando eso sucede, cuando hay difamación o cuando se rompe, al haber difamación, se rompe ese flujo. Y entonces ahí dice, no lo explicaste, Hashem voltea su faz. Sí. O Hashem se esconde. Sí, es que cuando nosotros, el difamador es aquella persona que sabemos que no es la persona, sino es aquella persona en la cual le habitan los seres que hemos dicho que son los seres de las 5 familias, especialmente el Amalek, que siembra la duda y el miedo. Entonces, una de las cosas o de los aspectos más dañinos para los seres humanos es la shonará, es decir, la mala habla. ¿Sí? La mala habla es hacer comentarios acerca de los demás, sobre todo de carácter negativo. ¿Sí? Pero lo peor es la difamación. La difamación es humillar al otro
con cosas que no son ciertas, porque les estás quitando su honor, le estás bajando su dignidad. Entonces, el difamar es decir mentiras acerca de los demás, sobre todo porque a veces un comentario lleva a otro comentario, entonces son mentiras, mentiras, y a veces lo hacemos de manera inconsciente, porque lo hemos escuchado de otros comentarios, ya sea en los medios o de otras personas, y al difamar es un cortocircuito tan grave que de ahí divide a todas las personas, ¿sí? Recuerdan que en una ocasión le dijimos que llegó un maestro, digo yo, un alumno le dijo a su maestro, maestro, ¿es cierto que hablar mal de los demás es asesinar a tres? Dice, sí, ¿por qué? Porque, pues, el que no está presente, pues es vapuleado. Su prestigio, su dignidad se viene por los suelos. El que lo dice, pues comete un gravísimo error porque está provocando la división, ¿sí? Pero es peor el que lo escucha, porque el escucha, dice, pues le da entrada al comentario. Por eso muchas veces nosotros cuando hay comentarios negativos acerca de los demás, pues debemos tratar de desviar la plática o retirarnos del lugar, porque lo que estamos haciendo es que la Shonara, que esa medida, ese cortocircuito tan grave, hace que Dios se retire. ¿Por qué? Porque le estamos hiriendo a todos, y eso es lo que dice. En vez de unir a los contrarios, divide. Y al dividir, pues estamos asesinando, como dice, asesinando en el sentido, metafórico, pero en realidad, pues imagínate, la difamación es lo peor que nos puede dar, entonces genera bastante mal. Y realmente Amalek habita, esa serie de demonios habita en la persona y provoca o se va de la lengua fácilmente, ¿verdad? Sobre todo cuando hay el odio gratuito. ¿Por qué? Porque tal político, tal persona pública, tal vecino, tal amigo, hermano, etcétera, pues no nos cae y es muy fácil saltarnos de la lengua. Entonces todo eso divide. Y al decir que la faz de Dios se voltea es que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, se retira. ¿Por qué? Porque estamos creando un ambiente de discordia. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario para unirnos, ¿verdad? Actualmente y en la actualidad, que está tan tremenda la cuestión política en el mundo y también tan polarizados que estamos, ¿verdad? Como personas, como mexicanos, es una de las pruebas más tremendas que estamos viviendo, porque bombardeados y bombardeados por una situación, por otra, y precisamente el miedo y la duda. Chava, no es pregunta, lo que pasa es que ahorita están aquí diciendo tres compañeros, Gloria, Fernando y Martita, que no pueden entrar. Vamos a hacer una pausa para apoyarlos, ¿sí? Permítanme. Sí. Fernando ya entró. Sí, está bien. Vamos Bueno. a ver qué pasa. Bien, entonces vamos a ver la siguiente pantalla y empezamos con la Séfira de Keter. Keter, hemos venido subiendo de peldaño por peldaño en el árbol de la conciencia. Es decir, hemos ya recorrido desde Malhut hasta Jogma, que lo vimos la semana pasada, y ahora vamos a ver la Séfira de Keter. Keter quiere decir la corona. Se traduce como la corona. ¿La corona qué? Pues la corona del rey. Y como hemos dicho, bueno, Malhut se produce como el reinado y la corona está hasta arriba. Entonces, si aquí debe haber un rey, pues un rey sin corona, ¿qué es? Pues no es rey.
Pero no quiere decir que Akadosh Baruj Hu tiene su reinado en nuestro mundo, pero no se ha sentado en su trono porque nosotros no hemos construido el trono de Akadosh Baruj Hu. Por eso dice, hacedme un templo y habitaré en ellos. Es decir, el trono de Akadosh Baruj Hu es en este mundo, es en la conciencia de cada uno de los miembros de sus hijos, miembros de Israel, que son los que deben de construir este reinado. Bien, Keter es la primera emanación del santo bendito es Él. No es Dios, es su primera emanación. Por lo tanto, Keter es un estado de conciencia. Este solamente es asequible al Creador, que el humano no alcanza a comprender. Es un estado de misericordia. Es un estado de misericordia en la que nosotros no podemos todavía, ni siquiera por asomo, encontrar un entendimiento de esta séfira. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Keter también es la semilla de todo. Es la unidad absoluta. Es decir, es el uno, es Ejad. Es, aquí se repite, la semilla de todo. Es Yabok. Yabok quiere decir, era el nombre que sale de un río que sale del Edén, que riega el jardín. Pero Yabok tiene su alimentación, es decir, Keter, Jogma se alimenta de Keter, ¿sí? Si ustedes ven, la letra Yud conecta la parte de arriba con la Sefira Keter y la parte más baja, vamos a decir la colita, conecta con Jogma, de manera que la máxima bendición está aquí y esta fluye hacia Jogma, y como ya hemos entendido todo el circuito de movimiento de la luz o de las bendiciones, va de arriba hacia abajo. Mientras que la conciencia va en ascenso, las bendiciones vienen hacia abajo. Es decir, que a mayor nivel de conciencia, estamos conectados con el nivel máximo del árbol de la vida. Si nosotros estamos a nivel de Keter, a nivel animal, a nivel de Nefesh, a nivel más bajo, pues estamos muy aquí. A medida que nuestra conciencia va subiendo, nos vamos conectando con las máximas bendiciones. ¿Sí? Ahora, esta misericordia va directamente desde Keter hasta Malhut. ¿Podemos nosotros entender una misericordia de una persona que nos ha ofendido? Alguien que nos ha hecho mucho daño, que le ha hecho mucho daño a la humanidad, de seres humanos que ofenden y hacen daño a todo mundo y que tratan de destruir la creación. O aquellas personas que dicen, estos no tienen perdón de Dios, ¿sí? Genocidas, tiranos, criminales, etcétera. Todas aquellas personas que nosotros decimos, pues la verdad, ¿a dónde van a ir a parar estas personas después de dejar este mundo? Nosotros no podíamos entender que aún así Dios los perdona. Es algo inconcebible. Nuestro nivel de misericordia no alcanza a entender y comprender todo el nivel de misericordia que el Santo Bendito es Él tiene. Por lo tanto, el único ser humano que puede más o menos comprender ese nivel de misericordia
pues solamente es un tzadik. Es el único que puede entender ese nivel de perdón, porque decir que una persona, un genocida, un criminal, una persona que se la pasa ofendiendo mundo, que no le vemos un ápice, un pedacito de cosa buena, y que decimos estos no tienen perdón de Dios, pues, sin embargo, Él tiene un espacio de misericordia para ellos, porque ellos también tienen un papel que desempeñar en la humanidad. Desafortunadamente, el ticún que los seres humanos hemos corrido, pues lo vemos en tantas cosas. Por ejemplo, pensar en el Holocausto, en toda la serie del genocidio que hubo en ese tiempo, la verdad parece que es imperdonable. Sin embargo, en una parte de la misericordia divina, ellos alcanzan un nivel de perdón que nosotros no alcanzamos a comprender. Así que solamente hay un perfil de ser humano que conecta con ese nivel de misericordia. Y este es el tzadik. ¿Por qué? El tzadik, a través de cualquier cosa negativa o a cualquier decreto que se hace en los mundos superiores, Dios simplemente lo suelta así, sino que siempre está un tzadik disponible para recibir ese decreto. Y este tzadik, o los tzadikim, hacen actividades que hacen que ese decreto pueda ser revocado. Veíamos en la vez pasada cómo Abraham pudo interceder por su sobrino Lot, porque Lot en un momento cuidó mucho de Abraham y él hizo un mérito y dijo, por el mérito que hiciste, Abraham pudo rescatar a Lot de algo que era irrescatable, como era Sodom o Sodoma. Y bueno, pues ahí, como dijimos, bueno, no sé si les expliqué que en la parashá de Vayera, que es de esta semana, habla de cómo visitaron 3 hombres a Abraham. Bueno, no recuerdo si se los dije o no, pero les voy a hacer, la semana de la parashá de esta semana del Zohar habla de Vayera. Vayera lo encontramos en Génesis. Y dice que cuando Abraham iba a concebir un hijo, que era su hijo Isaac, él primeramente tuvo que practicarse la circuncisión. ¿Cuántos años tenía Abraham? Tenía 100 años, ¿sí? Y en el tercer día, esta es una historia muy larga, pero la voy a tratar de resumir un poquito. En el tercer día, que es cuando, después de la circuncisión, es el día más doloroso, Akadosh Baruj Hu le manda 3 hombres o 3 personas porque Abraham era una persona que hospedaba a las personas en el camino. Se dice que él vivía en divisiones de camino y cuando llegaban, personas las hospedaban. Pero estos 3 hombres que envía el Creador, previamente tenía una cita Abraham con él. Esto digo que es una historia muy larga. Pero bueno, resulta que estos 3 hombres les lavan las manos, les lavan los pies y les da de comer. Después de que comen, salen y los encaminan. Por eso dicen que uno debe encaminar por lo menos 3 pasos cuando fuera de tu casa, cuando tienes visitas, cuando tienes invitados, para que luego no te caiga la maldición. Entonces, él, aún con esa situación tan difícil, él hace invitar a estos 3 hombres, pero en realidad estos 3 hombres no son 3 hombres, son 3 ángeles, que es Gabriel, que es Mijael y Nuriel. Estos 3
pues les da de comer. Pues un ángel no necesita comer, pero ellos lo combustionan. Y al salir le dicen que por el mérito de él va a poder salvar a su sobrino Lot. Pero él los manda cuando son, estos tres hombres son pordioseros, llegan malolientes, hagan de cuenta pues un indigente. Cuando Abraham tenía citado, o más bien Dios iba a visitar en campamento a Abraham, él le dice, ahorita vengo, voy a atender a estas personas. Lo deja plantado, entre comillas. Pero en realidad dice que es cuando hay un decreto muy duro para una persona, para un colectivo, para un grupo de personas, para un país, una ciudad, etcétera. Primero se le avisa al Sadik de que va a haber un decreto. Y ese decreto, él puede, como en otras ocasiones les expliqué a los que ya han tenido más tiempo, que el Sadik hace acciones para que ese decreto sea derogado. ¿Sí? Y cuando nos manda un favor, nos manda un pobre a nosotros, no es que nosotros le vayamos a hacer un favor al pobre, sino él nos viene a hacer un favor a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces vienen los milagros de eliminación. Te quitan un problema o un decreto que te iba a suceder. Así sucede en él. Entonces, el tzadik es un perfil de ser humano que puede tener conexión con Jochma y saber que viene un decreto muy duro. ¿Y ellos qué es lo que hacen un tzadik? Ellos se dedican a leer los Teilim, o sea, con Kavaná, decir los salmos, la lectura de la Ketore, con todas sus intenciones, las meditaciones específicas, puede hacer que se vierta la misericordia en el llamado mundo espiritual y lo vierte en el mundo material, es decir, que los malos decretos merecidos por los seres humanos, nosotros tenemos misericordia del Señor. Es decir, que de ahí la importancia que nosotros, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, exista un tzadik. Porque gracias al tzadik se pueden eliminar muchos decretos negativos. ¿Sí? Entonces, la conexión con Keter solamente lo puede tener un tzadik. ¿Y qué es lo que queremos nosotros hacer cuando estamos estudiando la Kabbalah? Tener, a través de las meditaciones cabalísticas, tener una conexión de Jochma con Keter. ¿Para qué? Para que a través de la profecía podamos tener el aviso de que aquello que decíamos que recibimos con el cerebro derecho en Binah, en Jochma, y luego lo pasamos a Binah, podemos entender ese mensaje que viene del mundo divino. Entonces, las personas ordinarias no tenemos acceso a Keter, pero ese perfil de tzadik sí lo es. A medida que estudiamos la Kabbalah, a medida que subimos por la escalera de la transformación, la escalera de la conciencia, cuando llegamos a Jochma, estamos picando el mundo del tzadik y entonces podemos tener la conexión con la profecía. El nombre de Dios que le corresponde a esta Séfira es el Shem, o nombre de Dios que le corresponde a Keter es Eye, ¿sí? Aled He, Yud He. Eye, ¿y este nombre de dónde lo sabemos? Porque cuando el santo bendito es él se le presenta a Moshe en la zarza ardiente y le dice, ¿tú quién eres? Dice, Anoji Eye Asher Eye. Que algunos los traducen, yo soy el que seré, yo soy el que soy, y es una traducción, pues, obviamente equivocada, de muchas traducciones bíblicas.
Pero aquí cuando le está haciendo Aleph He Yud He, le dio 2 veces el Ye a Moshe Rabbeinu. Es un nombre muy grande que corresponde a esta Sefira de Keter. Dice Eye Asher Eye. Si nosotros sacamos la gematria de Eye, tenemos 1 más 5 son 6, más 10, 16, más 10, nos da... ¿Cuánto nos da? 26. 21. 21. 10 más 10, 20. 20 más 1, 21. ¿Sí? Entonces, era 16 más 5, pues son 21. 21, sí. Entonces, 21 más 21 nos da el número 42. Y el 42, ya sé que me van a decir, Tere, o me va a decir, Ana Bejoa. Tony, el nombre de qué, pero yo quisiera que alguien más me lo diga, que no sean ustedes, pero ya lo dijeron. Ay, perdón. ¿Qué es el 42? El Ana Bejoa. Muy bien. El Ana Bejoa es la oración más poderosa que se tiene para conectar con el mundo divino. ¿Sí? Por eso le dijo al pueblo, le dice, tú a tu pueblo le vas a dar nomás el nombre de Ye. Y a ti te doy el nombre completo de Eye Asher Eye. Es decir, la zarza ardiente, quien se le presenta, que es el santo bendito es él, a través de un ángel que menciona la traducción, pero ese ángel es, como sabemos, es Metatrón, pero Metatrón es la imagen de Dios en este mundo, pero es también es el santo bendito es él, Akadosh Baruj Hu, su presencia en este mundo. Entonces la revelación que se le hace es directamente, dice, este es mi nombre, porque le dice, yo le voy a decir al pueblo cuál es tu nombre, pero ¿cuál es? Dice, tú dile que es Eye. Ese es mi nombre. Y él mismo se presenta, porque no solamente en Éxodo, sino en otras se le presenta, por ejemplo, Abraham dice, Anoji Eye. O sea, yo soy, y otra vez dice, Anoji Yud He Hei. Y dice, Anoji Adonai Yud He. ¿Sí? Entonces son los nombres que él mismo está revelando, pero el nombre que más se revela es Yud He, que es el nombre del santo Yud He He. Aquí tenemos que es prácticamente todo el nombre el árbol de la vida completo, y que aquí lo vemos que en Keter es Ye Asher Ye. Miren, para ustedes que no están muy familiarizados con el alfabeto hebreo, no se preocupen, ya la próxima clase vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar y les voy a hacer una descripción de letra por letra, así de manera muy rápida, pero luego ya vamos a ir estudiando el significado espiritual de cada uno de estas geometrías, que son unos pictogramas que pues también sirve para el alfabeto hebreo, obviamente, pero es un significado mucho más, no simple como una simple alfabeto, que no se dice alfabeto porque eso es de alfa y beta, sino este es Aleph Get, el alfabeto que se llama el alefato. Pero bueno, de eso ya hablaremos en las siguientes clases. Bien, entonces, el rabino Rafi Yosef Yikatila, que es le decía que era alumno de Rabí Abraham Abulafia, de las escuelas proféticas, nos dice, y que grande de este conocimiento a él se debe, dice que el Birkat Kohanim es, si no recuerdan, es la oración del sacerdote, que es el Kohen Gadol. Esta oración, cuando nosotros la decimos, cuando la oramos con kavaná, es decir, con kavaná, con intención, nos da una misericordia
inmerecida. Es decir, nosotros a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones merecemos, pues, desafortunadamente, un ticún muy grave, pero esto nos da una misericordia inmerecida que aunque nosotros no la merezcamos, a través de de esta oración, que es el Birkat Kohanim, nos conecta con la Séfira de Keter. Entonces decíamos que la letra Yud, que está aquí, inicia la oración del Birkat Kohanim, que es la suma de los sacerdotes. En el primer versículo dice, Yevarejaja Adonai, o Yud Hebal Beshimereja. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ustedes lo tienen en su librito, en este librito, tienen aquí. La edición anterior en la página 37 nos dice, si ustedes ven aquí, voy a acercar lo más que pueda, en hebreo, aquí nos dice, ¿sí? ¿La alcanzan a ver? Aquí está una yud, que es la Y, Yevareja, Yud Hevaje Beshimereja. Aquí está, es en esta, donde tengo mi dedo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos una yud. Chava, no lo podemos ver porque tenemos la pantalla. Ok, no importa, pero aquí tienen la yud. Aquí está Sí. la yud. Y en esa yud, Okay. en esa yud ven Yevareja, Yud Hevaje Beshimereja. Tiene yud, bab. Este nombre, si lo sacamos su gematria, es 10 más 10 más 6, nos da 26. Y 26 es la misma gematria de Yud Hevad He. ¿Por qué? Porque Yud vale 10, He vale 5, son 6, Bab vale 6, 12, 10, 15 y 6, 21, perdón, más He nos da 26, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos está dando, y en gematria dice que cuando dos términos tienen el valor específico gemátrico, se puede uno sustituir con la otra o tiene una íntima relación. Bueno, disculpen, esta céfira es un poquito compleja de entender, pero vamos a captar lo que nuestro nivel de conciencia nos alcance a decir. En el segundo versículo también de la misma oración dice, Yaer Yud Hevaje Panabe Leja Beyijuneja. Yaer es un equivalente a una palabra que se llama kusu, que está en las mesuzot de los dinteles de las puertas, que quiere decir que te da la capacidad de alejar la muerte en casa o en nuestra vida. Es decir, con eso le quitas al ángel de la muerte que se acerque a tu vida, a tu casa, a tus bienes, a tu salud, a tu familia. Y es una oración muy potente, muy fuerte. Y esta nos sigue conectando con la fuente de Keter. Si ven, sigue siendo la Yud. En el tercer versículo nos dice, Yisá, a ver, déjame verla. Dice, Yisá, Yud Kevad He, Panav Eleja, Beyashem, Leja, Shalom. Aquí hay un nombre de Dios también, que luego vamos a ver el curso del nombre de los 72 nombres de Dios, en la que nos habla de que ensancha la vasija y quita la mancha del alma, es decir, purifica tu alma. Aquí tenemos tres beneficios. Entonces tenemos tres yud, si ven, yud, yud, yud. Y si lo ven, con los tres versículos completamos el Shem que limpia el alma.
Y este nombre de Dios es uno de los 72 nombres de Dios que aparece y que en la tablita que ustedes tienen también, casi al final, en la página 99, que dicen que no alcanzan a ver, pero se los lo marco lo más que pueda. Aquí está la tablita y es el Shem número, les voy a decir exactamente cuál es, porque como son 72, no me lo sé por número. Es el número 22. Y mira qué casualidad. Como es el número 22, también tiene que ser con las 22 letras del alefato hebreo. ¿Sí? Entonces, insisto nuevamente, la Yud nos conecta con la Séfira de Keter. Por eso, cada vez que despedimos la clase, ¿qué hacemos? La bendición de los Kohanim, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos está limpiando el alma, que nos está protegiendo, nos está alejando del ángel de la muerte y nos ayuda muchísimo. ¿Qué más podemos decir de Keter? Bueno, de Keter, al final de la oración nos dice también al final de la oración, dice, Besamu echmi al benei Israel ba'ani abarejem. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Y pondrán mi nombre, Mishem, sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Así es como los sacerdotes bendecían al pueblo de Israel en tiempo del hebreo y del campamento. ¿Y qué nos dice? Que genera humildad en las personas. Y obviamente, cuando genera humildad, el orgullo se viene abajo y el orgullo pues está conectado directamente con el ego. Es decir, destruye el ego. Aquí ya tenemos una herramienta con la cual podemos nosotros conectar con la Séfira de Keter. Y también pone en orden a la vida de las personas. Aquí se genera un nombre que se llama Aní, también es uno de los 72 nombres, pero para no atiborrarlos de tanta información, lo dejamos así de momento. Keter también tiene un nombre equivalente que se llama Atá, que es Aleph, Tav, He. ¿Sí? Cuando nosotros decimos las oraciones, ¿cómo empezamos? Baruch Atá. Baruch atah Adonai. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir Atá? Atá es muy importante, ¿sí? En el Salmo 76:8 nos dice, en Teilim, 76:8 dice, Atá norá, atá uniyamad de faneja, meas apeja. ¿Qué quiere decir? Atá, el terrible, en otros ponen en el temible, y dice, ¿quién podrá perdurar ante ti? Déjeme leerlo bien en el versículo 76, aquí debo tenerlo, para ver la traducción correcta. Cuando hablamos de Dios, cuando habla de miedo, no tiene nada que ver con de temor, el temor de miedo, sino es otra cosa que ya en ocasiones les he explicado, sino no es un temor reverencial, es un temor reverencial, pero no es un temor de miedo, sino es el quedarnos boquiabiertos y maravillarnos de todas las virtudes que tiene el Creador hacia nosotros. Dice, Atá norá, Atá mi yamod lefaneja meas apeja. Tú temido eres, ¿y quién podrá perdurar ante ti desde el momento de tu ira? Ah, caray, ¿cómo que también Dios se enoja o qué? Pues no, no tiene nada que ver ni con ira. Si dicen que Dios es lento en la ira
y que no se enoja, pues ¿cómo podemos decir que está enojado? Eso es una equivocación, una interpretación equivocada. Cuando hablan de ira, se habla no del odio de Dios, porque Dios ama a todos y es una misericordia absoluta, una bondad y un amor completo. Entonces, ¿dónde viene la famosa ira? La ira viene de que las fuerzas astrales, es decir, desatan el ticún, ¿sí? Y cuando se desata el ticún, pues se ejecuta, en el término coloquial, el karma. Entonces, esa es la ira, pero no es la ira de Dios, sino es el karma que nosotros hemos generado a través de todo nuestro pasado, ya sea en estas vidas o en vidas anteriores, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero ata, cuando habla de ata, es que, ahora sí vamos a decir ata, pero de amarrar, conecta el mundo material, es decir, nosotros hacemos la oración aquí en G, en Malhut, y atraemos la bendición desde el mundo, desde Keter. Quiere decir que nosotros conectamos Keter con Malhut. Y cuando decimos Atá, se está derogando cualquier decreto. Por eso la oración, cuando dice Baruch, Atá, traducido como bendito eres, bueno, Baruch, que efectivamente en hebreo quiere decir bendito, pero Atá es un código de conexión que anula malos decretos y que atrae eso. En el libro de Rabbi Yosef Hatile, que se llama el libro de Shahar Orá, que se llama Las puertas de la luz, o las puertas de la, sí, pues vamos a decir las puertas de la luz, nos dice, debes saber que hemos sido sometidos a muchos juicios severos por culpa de pecados y transgresiones del mundo. Nosotros, los hijos del mundo, debemos apresurarnos a atarnos a esta céfira de Keter para ser curados de todas las calamidades y de todas las enfermedades. Quiere decir que si nosotros tratamos de atarnos a Keter, que es un nivel de conciencia poco entendible para nosotros, pero digamos que esa es la meta final en la evolución de la conciencia humana o de los seres humanos. Entonces, todos los decretos malos, cualquier situación negativa que pudiera ocurrir en nuestra vida, pues entonces quedará derogado, quedará anulado. Por lo tanto, nosotros, por lo pronto, ¿quién es la persona que puede tener conexión con Keter? ¿Cuál es el tipo de persona que puede tener conexión con Keter? Sadik. El tzadik, efectivamente. Entonces, todos deberíamos de procurarnos, de visitar, de conocer a un tzadik para que interceda por nosotros, o bien, ¿cómo le podamos hacer cómo podemos identificar un tzadik? Por ejemplo, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, ¿cómo podemos identificar un tzadik? Es difícil saber, ¿no? ¿Sí? Si no supiéramos de un maestro elevado, un tzadik, pues inmediatamente estaríamos con él. ¿Por qué? Porque estar junto a un tzadik es como tener una buena sombra que te cobija, un árbol frondoso. Pero como de manera así muy, pues, común y corriente, como nosotros, comúnmente los mortales, no lo sabemos. Bueno, aquí hay unos tips que nos dice Rabbi Yosef Hatile. Bueno, si sabes dónde está un tzadik, tienes que ir a visitar su tumba. Bueno, en México tenemos tzadikim, pues es muy difícil saberlo, ¿no? En Israel perfectamente están ubicados, por ejemplo, la tumba de Isaac Luria y tantos tzadikim que hay, ¿sí? Pero en México probablemente, pero no los tenemos identificados. Sin embargo, si no tenemos el acceso
a ese Sadik que probablemente ya no esté en este mundo. Sin embargo, existen las Ilulot. ¿Qué son las Ilulot? Es el aniversario del fallecimiento de un justo, de un Sadik. Cuando nosotros, por ejemplo, de Shimon Bar Yochai es el 18 de Adar, ese día podemos conectar, podemos prender una vela, a leer su obra y hacer unas oraciones e invocarlo. Y él se presenta. ¿Por qué? Porque recuerden que año con año tienen la oportunidad los sadikim que no están encarnados de bajar a este mundo y están deseosos de que nosotros lo contactemos. Y entonces nosotros podemos conectar con este sadik y él nos baja la luz de Keter directamente. Entonces ese es el árbol en la cual nosotros podemos estar cerca de él. Entonces los sadikim están, aunque estén físicamente muertos, entre comillas, que no lo están, se queda una parte de su alma con una finalidad única, con un convenio que hicieron con el Santo Bendito es Él, que dijeron que ellos se quedarían para ayudar a las personas. De manera que si nosotros en una ilulá, o si conocemos algo, si podemos visitarlo en su tumba, ellos van a interceder por nosotros en todo. Ponlo así, en todo. Si nosotros hemos tenido transgresiones muy fuertes, pecados, entre comillas, ¿no? No me gusta la palabra pecado, pero bueno, transgresiones o cortocircuitos muy grandes, con él encontramos protección y el ticún que se tendría que ejecutar a causa de esa transgresión queda derogado y él nos ayuda y tenemos la seguridad de aquí es, así nos lo dice la Kabbalah y así nos lo dice el Zohar. Entonces, apresurémonos a encontrar un sadik para que interceda. Un hombre también que nos conecta con la Séfira de Keter, lo que es, vamos a decir, un equivalente, es la palabra, es el término Ain. Y con nosotros sabemos que hemos oído que es el Ain Sof. El Ain Sof, aquí le puse Ain, pero es Ain. Ain Sof. El Ain Sof está arriba de Keter. Tiene el símbolo de infinito. Es la luz ilimitada. Es donde no hay nada, aparentemente. Sin, que quiere decir sin, o sea, no hay nada. Ain, aquí está un nombre que dice Ain, Ein Sof. El Ein Sof, cuando nos conectamos con esa luz, también nos dice en el Salmo 121, 1, levanto mis ojos. A ver, vamos a leerlo. 121, déjenme localizarlo, lo localizo rápido, permítanme un segundito. 119, que es el más largo de todos. 121 dice, Shir la amot esa enab el arim meayin jabo esir. Quiere decir, levanto mis ojos. Es el cántico de las ascensiones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? Ain, nada. Meain o mein, de donde vendrá mi ayuda. Es decir, que en este Salmo 121, perdón, cuando nosotros acudimos a la cifra de Keter en este Salmo, por eso es importante hacer las oraciones de los Salmos por las mañanas. Ustedes tienen una copia de este libro, más que está en pasta color tinto, no sé si la recuerdan, y para quien no lo tenga, vamos a mandar a hacer unos, porque la verdad, estos los trajeron de Israel, ¿sí? Lupita tiene uno, yo tengo otro, pero vamos a sacarle copias para que
pues distribuirlos en cada uno de ustedes y tengan los salmos originales, dichos, compuestos por David y traducidos de la mejor manera y con la transliteración para que podamos hacer las oraciones en hebreo y la ayuda viene y los malos decretos son eliminados. Entonces, vamos a ver qué más hay. Dice, y nos sigue contando, aunque seas indigno, con esta verajá, o sea, con esta bendición, tendrás un regalo de Dios que viene de Keter Ilión, quien viene del mundo de arriba. Y bueno, tenemos todavía mucho más que ver de esto, pero esto lo voy a dejar para el otro nivel de estudio. Y podemos decir, si humanamente no es posible, excepto el Sadik, buscarle afanosamente, si nosotros hacemos esto, como consecuencia tendremos un gran regalo. Y ese regalo es que atraerá todos los secretos del cielo y Akadosh Baruj Hu nos abre las puertas de la luz del cielo para recibir la profecía. ¿Sí? Entendiendo la profecía no como un acto de ver el futuro. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿No escuché? Adivinación. Adivinación. Bueno, esa es una palabra muy común, sí, pero no se trata de adivinación, Bueno, sino ok, no. tampoco ser videntes. Clarividencia. ni Clarividencia, Chava. Bueno, la clarividencia no tiene que ver con bueno, puedes tener que ver con el futuro también, pero la clarividencia es ver claro. Y cuando ves claro, ves el pasado, ves el presente y ves el futuro. Es decir, todo lo ves. El nivel de profecía es tener conexión de tu cerebro derecho con la céfira de Keter para tener ese nivel tan alto que teníamos. Por ejemplo, cuando Kadosh Baruj Hu nos sacó de la esclavitud de Egipto, ya dijimos que es de Mizraim, el pueblo llega a la montaña del Sinaí con el nivel de profecía elevadísimo. ¿Sí? Es decir, los dio por voluntad de Akadosh Baruj Hu, pero él nos los dio, porque dice el Zohar que la generación que salió de Egipto y del Sinaí es la misma generación que ha encarnado en esta época. Y eso también responde de alguna manera a la pregunta de Gabriel, ¿por qué ha tardado tanto? Porque esa generación de almas viejas, o sea, nosotros, hemos encarnado en este mundo, ¿para qué? Para revivir y para corregir el cortocircuito del becerro de oro, del cual vamos a hablar mucho la próxima clase. ¿Sí? Entonces, el nivel de profecía ya se adquiere cuando tienes un nivel de tzadik y conectas con Jochma. Gradualmente lo vamos adquiriendo a medida que vamos subiendo, es decir, es como decir, va creciendo la intuición, se va acrecentando la percepción extrasensorial. Algunas personas lo tienen de manera más natural que otros no la tenemos tanto, pero hay otros que realmente la tienen un poquito más abierta y desarrollada y muchas veces no saben ni qué hacer con ellas. ¿Sí? Por ahí conozco algunas personas que de repente tienen eventos medios complejos y difíciles. ¿Por qué? Porque se les ha abierto, han tenido una apertura, pero en realidad como no tienen el conocimiento no saben qué hacer en esas circunstancias. Y se llenan de miedo, de pavor, de terror. Y muchas veces pueden ser ataques del mundo bajo, del inframundo. Y también pues no saben cómo defenderse. Pero cuando estás conectado con los nombres de Dios, con este conocimiento, en realidad más mal ya ni se te acercan, y si se te llegaron a acercar, pues la verdad, con un poco de luz, pues prácticamente quedan eliminados. Pero hablando ya del nivel superior,
tener conexión con la profecía significa verlo y entenderlo todo, así como Adán, que veía de un lado al otro del universo. Y no estamos hablando de distancia, estamos hablando del todo. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. El color de Keter es el blanco extremo. ¿Sí? ¿Por qué el blanco extremo? En Isaías 1:18 dice, cuando tus pecados estén en rojizo, como la nieve, ¿cómo se llama? Dice, como la nieve blanquearán. También nos dice, cuando estén rojos como el púrpura, como la lana, volverán. Es decir, aquel que hemos oído del anciano de días, de El Elyon, que de cabeza blanca, estamos hablando del nivel superior, porque el blanco, blanco, blanco extremo es el color de la céfira de Keter. Bueno, también esta céfira se puede activar el día de Yom Kippur, que ya lo pasamos, lo vivimos hace poquito. También se activa la céfira de Keter. Bueno, ahora también nosotros necesitamos incitar a Keter en nuestra vida. Desde la creación del hombre sabemos que intervino la serpiente. Pero bueno, antes de eso, la serpiente y Keter quedó aprisionada por el defecto de la luna. A ver, vamos a tratar de explicar esto. Ustedes saben que la serpiente siempre quiso que Adán y Jabá tomaran cuerpo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que la serpiente trajera todo su linaje que había sido destruido, para que tuviera presencia. Y Adán y Jabá también desearon tener un cuerpo, pero ese cuerpo ya estaba previsto por Akadosh Baruj Hu, pero estaba programado para darse tiempo. Desafortunadamente, el proyecto fue abortado, y fue abortado por Keter, por la serpiente, a través del cortocircuito cósmico del jardín del Edén. Pudimos tener un cuerpo, pero es un cuerpo con el cual no podemos con él, no lo podemos dominar. El cuerpo nos domina de alguna manera. Bueno, casi siempre. Entonces, Keter, la luz de Keter, como se abortó, quedó aprisionada. Entonces nosotros tenemos que incitar. ¿Y por qué dice que por el defecto de la luna? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. El defecto de la luna. El defecto de la luna son 14 días buenos y 14 días malos. ¿No es cierto? Hemos hablado que desde que vimos el primer nivel del curso de Kabbalah, dijimos que los primeros 14 días del mes se divide en 3, ¿no? Los primeros 10, los otros 10, los otros 10, pero son 14 positivos y 14 negativos, ¿sí? Pero también tiene que ver con las manos, ¿sí? La mano derecha es dadora, bendice, es sanadora, mientras que la mano izquierda es receptora. Y por aquí se meten las energías negativas cuando dormimos, por la mano izquierda. Pero también dice que son 14. ¿Cuántas falanges son del dedo? Si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son los 14 días. Entonces, aquí es una pequeña muestra de cómo el ser humano o el cosmos, o nosotros somos un microcosmos del cosmos total. Y aquí te está hablando de los 14 días positivos y de los 14 días negativos. ¿Sí? Por eso cuando nos lavamos las manos en la mañana es que estamos limpiando
para poder tomar nuestros alimentos tenemos que lavarnos. Pero en la mañana cuando nos lavamos, como ya hemos explicado, estamos quitando todo lo negativo y de las fuerzas que se adhieren en la noche, todas las noches. Y ese es el defecto de la luna. Aunque ya vimos otros defectos que los vimos la vez pasada, ¿sí? Que tiene que ver con la energía sexual, ¿sí? Entonces, este defecto de la luna se creó por medio de Adam Rishon, es decir, por el hombre primordial, que Keter quedó aprisionado. Es decir, la misericordia quedó encapsulada, bloqueada por la serpiente. Y ahora, ¿por qué decimos que tiene que ver también con la formación del cuerpo humano? La serpiente también se dice Nahash, que es la columna vertebral. Y si nosotros vemos la columna vertebral, tiene forma de... ¿Sí? Sí, de serpiente. Serpiente. Quiere decir que la serpiente tuvo mucho que ver en el diseño del cuerpo humano. Por eso en el principio, cuando dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim, Elohim, y luego dice Naase Adam Balsalmen Mojimoteino, y quiere decir, hagamos al hombre a la imagen y semejanza, donde Elohim tuvo que ver. Pero Yud-He-Vad-He, o sea, el santo bendito es él, no intervino mucho en el cuerpo, pero ya después, a través del Ruach, él dice, Naased Adam, y dicen que sopló en las narices para poderle insuflar el espíritu divino. Por eso tenemos esas dos naturalezas, pero el diseño corporal de nosotros está diseñado desde el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Abraham y Javá no tenían cuerpo físico como nosotros ahora lo tenemos, ¿sí? Pero para poder procrear se necesitaba tener el cuerpo, ¿sí? De ahí vienen los 130 años que tiene Javá y Adán, pero vamos a decir con las de infidelidad, pues, en otras palabras. Uno con las demonias, uno con el demonio y otro con la demonia, uno con Samechmen y otros con L-I-L-I-T, que no voy a pronunciar, y de allí surgen las familias y todos los Erev Rav. Los Erev Rav vienen de esas malas relaciones. Entonces nosotros vemos que el cortocircuito cósmico del jardín del Edén es de carácter sexual. Y si ustedes ven la energía que surge de la cabeza, va directamente hasta el sexo. ¿Sí? Es algo que quizá en este momento no sabían. Entonces, la columna vertebral tiene la forma de serpiente. Ahí residen los nervios, la impaciencia, la duda, y ahí es donde reside la energía de la bajada del influjo cerebral hacia los órganos sexuales y la mala utilización del influjo cerebral hacia el sexo. ¿No es cierto? Que los malos pensamientos influyen en el sexo. Entonces ahí viene el problema mayor. Ahora, como decíamos al principio de la clase que preguntaron de la mala habla, nos dice que la Lashon Hara, o sea, la mala habla, cierra las puertas de Keter. ¿Sí? Es decir, hablar más de las personas, aunque tengamos razón en los comentarios, no es bueno. Tratemos de tratar de evitarlo al máximo. Si es posible, erradicarlo. Desafortunadamente lo tenemos tan inyectado que a veces es difícil abstenerse o abstraerse de hacer comentarios de las demás personas. Familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se diga de las personas públicas. Bueno. ¿Cómo incitamos a Keter? Ya vamos a terminar. Con los Birkat HaKohanim, ya lo vimos.
El Birkat Kohanim es la oración de los sumos sacerdotes, con la oración del Anabe Joach, que ya lo estudiamos y que también lo tienen en su librito azul. Con el nombre de 112, ¿cuál es el nombre de 112? Es el nombre de Eje, que está aquí en la Séfira de Keter. El nombre de Yud He Vav He, que es el de Tiferet, que es todo Seirampin. Y el nombre que le corresponde a la Séfira de Malhut, que es ¿cuál? Nombre de ser. Adonai. Cuando hacemos un yihud, un entrelazamiento entre estos tres nombres, lo vamos a saber un poquito más adelante porque sé que es demasiado información, especialmente pues para los que están iniciando en este conocimiento, pero no se desesperen, lo vamos a ver. Se hace un entrelazamiento y se hace una meditación. Ese yihudim, esos yihud, se va a hacer en meditación, más adelantito lo vamos a hacer. Y es muy bueno porque de esa manera nosotros nos conectamos con la Séfira de Keter. Perdón, la práctica del Shabbat también es un precepto que debemos de seguir, y la intervención con el Sadik, como se los mencioné, perdón, inicialmente. Entonces aquí ya tenemos cómo conectar con esta Séfira. Es una manera de asomarse, de incitarse, porque realmente tener un nivel de comprensión de la Séfira de Keter es muy complicado. Es un nivel de entendimiento mayor que seguramente lo vamos a tener a medida que vayamos avanzando nuestro nivel de estudio. Y vamos a decir, ah, caray, ahora sí me cayó el 20. Es decir, ya encontramos un nivel de comprensión mayor. Y bueno, hasta aquí le dejo con este nivel de estudio de la Séfira de Keter. Y estar en Keter también es estar consciente de que yo no soy nada, que todos mis dones, lo inteligente, lo carismático, lo abusado que soy para los negocios, de que tengo las cualidades artísticas, de que soy muy buen escritor, o que sintetizo muy bien, o que canto, que bailo, que tengo tantas cualidades, no soy yo. Vienen del mundo divino, de aquí venden. Por eso cuando nosotros vemos, perdón, que hay gentes con dones que dicen, ¿y de dónde le salieron? Seguramente que viene desde sus antepasados y desde su familia y sus genes que trae, etcétera, que siempre a eso se lo asignamos. En realidad, pues puede ser, sí, seguramente por los genes, por la capacidad hereditaria, pero es un ser que tiene conexión con Keter y que a través de ese linaje o a través de esa familia viene a tener esos dones, ¿sí? Pero no le vienen de la persona en sí porque no es nada. El cuerpo humano en sí no es nada. Las cualidades que traemos no vienen de otro lugar, sino es que más de Keter. Y de ahí viene mi verdadera luz. Todo lo bueno que yo soy y los dones que tengo, no soy yo. Y ahí debemos de ser muy humildes, porque nada de lo bueno, sin la luz de Keter no somos absolutamente nada. ¿Sí? Tenemos que tener esa humildad y esa humildad de reconocer que Dios nos ha bendecido con estos dones, con estas cualidades, pero no tenemos por qué tener ese golpe de orgullo que por lo que soy o por todo esto, no, para nada. No soy nada sin la luz de Keter. Estando con Keter, lo tengo todo. Sin Keter no soy absolutamente nada. ¿Sí? Es la luz divina, la luz del Padre, la que me da esos dones.
Y así que con esta reflexión, pues terminamos el primer nivel de la Séfira de Keter. Y aquí hemos concluido ya totalmente las 10 Sefirot, el árbol de la vida. En la próxima clase vamos a hablar o hacer un resumen de todo el árbol, de toda la Séfira, para saber lo que hemos aprendido. Pero también vamos a hacer una reflexión acerca de los cabalistas. De hecho, lo quería hacer yo el día de hoy, pero no se va a poder. Así que les pido que no dejen de ver la próxima clase porque efectivamente ahí vamos a ver todo el sentido de la vida y lo vamos a comprender. El por qué estamos aquí, para qué estamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo leer, pasa lo que nos pasa. Si no entendemos eso, no sabemos a qué venimos a este mundo, ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni para dónde nos vamos y qué hay que hacer. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a comprender muchas cosas y podemos retomar el rumbo en el tiempo que nos quede de vida y ayudar a otros a que retomen su rumbo. Así que dejo abierto el micrófono por si tienen algunas preguntas que hacer sobre el tema que acabamos de estudiar. Maestro Connie, que si me hace favor de repetirme a qué oración se refiere con el nombre de 112. Eso no lo ubiqué. No es 112, no es una oración. Ah, perdón. O a ver si le puse yo oración. A lo mejor aquí No, yo soy la que lo está anotando. El nombre no, de yo 112. Bueno, te lo voy a decir en otras palabras. Te lo voy gracias. a dibujar. Aquí está, déjame ponerlo acá en la anterior. Aquí estamos. Aquí está. 112. Quedamos que Keter es la semilla de todo, en la unidad absoluta. La semilla de todo es Eye, es un nombre. Eso sí. Yud-He-Vad-He es el otro nombre. Y Adonai es el otro nombre. Entonces, aquí tenemos que hacer un Yihud. Okay. No sé si entienden, si no, déjame tratar de hacer una pizarra. Sí, le entiendo. Okay. Es la trenza de los tres. La trenza de los tres nombres, que no lo quiero meter ahorita para no confundir a las personas que se están involucrando, aquí a nuestros compañeros que se están involucrando con este conocimiento. Ya un poquito más adelante vamos a entrar en esta trenza. Pero la meditación de Yabok es lo que nos hace, entonces dijimos aquí que sí, gracias. Bueno, ok, ya me salí. Bueno, sí, gracias. Seguimos aquí viéndonos y si hay alguna otra pregunta, adelante. Quizá para las personas que son recientes en este estudio haya muchas dudas, pero si hay alguna en especial, sin pena ni sin pena de nada, pues con todo gusto, díganla y vamos a tratar de responderla. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a terminar con la oración. Precisamente, la oración de el Birkat Kohanim. ¿Sí? Sí, gracias. Nos conecta con la bendición de los sacerdotes y el Mashiach, es decir, con la Séfira de Keter.
de Keter. Ok. Vaya daber Adonai lemor, daber el agón be'el banal lemor, kote barehu et bene Israel amor lachem. Columna Amén. derecha del árbol de la vida lleva arejeja, Adonai beshimereja. Te bendecirá Adonai y te protegerá. Ya era Adonai panabe leja bejijoneja. Ilumine Adonai tu rostro para ti y te dé gracia. Yisa Adonai panabe leja beyashem leja shalom. Elimina Adonai tu rostro para ti y ponga en ti la paz. Besamu eshmi benei Israel bani abarehem. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Amén. 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 Muchas gracias, Chava.